¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a esta edición de Balance Financiero. Ya comenzamos agosto y gracias a Dios que los memes de Julio Iglesias cesaron. Agosto no tiene ningún tipo de meme. En Balance Financiero nos promovemos como personas humildes, pero hoy nos abrimos la chaqueta orondos, orgullosos, porque aparte del staff normal, que es Francisco Canamuate, Fabio Roa, Juanita, que no está con nosotros, hoy Alcedo Ramírez en gestiones familiares, pues nos honramos con la visita de una persona que no hay que presentarla, que es el licenciado Carlos Cuello. Y más que una visita es a compartir el programa y a intercambiar ideas y nosotros absorber. Yo traje en México le dicen que popote. Yo traje mi calimete para succionar todos esos conocimientos de Carlos. Antes déjenme saludar a Fabio Roa, que está con nosotros ya. Pues muy buenas tardes, feliz de estar aquí con todos ustedes y con los compañeros del programa de hoy y con un programa hoy con expectativa de llenar las suyas. Correcto. Francisco, ¿cómo estás? Así como tú señalas, Carlos nos honra con su presencia y es una persona muy querida por Balance Financiero y por nosotros particularmente. Amigos televidentes, bienvenidos a su espacio una vez más. Y hoy deleítense con esta entrevista o participación del licenciado Carlos Cuello con nosotros. Carlos, de vuelta a Yo casa. soy el que me siento honrado aquí. Me han dejado como una vez que le hicieron un homenaje al diccionario y la respuesta del diccionario fue: no tengo palabras para agradecer esta presentación. Sí, estamos disfrutando fuera de cámara con como diría yo, los comentarios, las aseveraciones de Carlos acá en el estudio. ¿Y por qué no hacerlas públicas en un ratito cuando entremos en materia? Porque esta semana hasta los Juegos Olímpicos han quedado marginados, hasta los códigos, hasta las reformas están para un lado, no porque se esté pasando un juicio a exmilitares, sino porque ha habido elecciones en Venezuela y ha habido unos resultados. Yo no sé por qué por el barrio de casa le decían de que muerte de la crónica, porque nadie lee al Gabo por allá, pero esta semana ha estado muy concentrada todos estos días alrededor de los resultados electorales y las acciones subsecuentes. Entonces me viene a la memoria cuando Haití decidió cerrar la frontera con nosotros, con República Dominicana, y más que cerrar la frontera es suspender las negociaciones. Se veían los camiones cargados de los productos perecederos en su mayoría, como era el caso de las aves, de los huevos, de los vegetales que a diario cruzan para Haití, y nos preguntábamos hasta dónde se lacera la economía dominicana. Ahora lo ha hecho Venezuela, porque República Dominicana simplemente ha dicho: presenten las actas, y lo ha dicho en una voz oficiosa, y Venezuela ha dicho, como dirían en la política, salgan para afuera, porque no se sale para adentro. Vamos a una pausa, es solo una introducción, hay muchos temas. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. ¿Qué os parece a ustedes el impacto de la situación política, social y política en Venezuela, donde incluso la oposición ha optado por esconderse y donde ya Estados Unidos, al igual que cuando Guaidó,
está reconociendo a González como el presidente electo. Yo creo que deberíamos comenzar la ronda dándole preferencia al decano del grupo, A nuestro Francisco. querido compañero, porque todos somos contadores y claro. coincidimos en las aulas universitarias, que son perfecto. otras de las razones por las que nos sentimos honrados de estar aquí. A mí me enseñaron que la visita siempre se atiende primero. El hombre siempre Bueno, tiene definitivamente que la situación en Venezuela está más crítica de lo que uno pudiera, a manera del humor dominicano, pues reseñar. Y es que la suspensión de las relaciones comerciales, ya la embajada de Venezuela en República Dominicana cerró. Tengo amigos, tengo vecinos venezolanos que llegan roncos a la casa tal de la noche frente a la embajada en manifestaciones que ni se sabe en Venezuela, ni se han enterado los chavistas de que esto está ocurriendo, Carlos. Mira, más allá del impacto político que puede tener esto, yo creo que el presidente actuó con mucha responsabilidad, alineándose a los países de la región que pueden dar testimonio de respeto a la democracia, ¿no? Y más allá de lo que puede ser el impacto político, que creo que también sería limitado, porque las relaciones estaban a nivel de encargado de negocio, no había embajadores en ninguno caso. Recuerden que las relaciones estuvieron interrumpidas durante el gobierno de Guaidó, lo que fue el gobierno paralelo, ¿no? Sí. En la parte económica hubo una época en que República Dominicana, cuando Chávez hablaba, tenía que callar. Ustedes recuerdan, no solamente nosotros, la región la tenía en su mano prácticamente, ¿no? Porque nosotros con el acuerdo de Petrocaribe recibíamos petróleo pagando solamente una parte, incluso podía llegar hasta ser el 50% nada más, dependiendo de la escala de alza de los precios. Y permutas. Y entonces eso se fue acumulando deuda. Sí. Afortunadamente esa deuda fue renegociada y además Venezuela, recordemos que era también dueña en un 50% de la refinería dominicana de petróleo. Claro. Entonces, por suerte, la deuda fue renegociada, el país hizo una muy buena operación, no solamente económica, sino política también, ¿no? La consiguió un buen descuento. Como nosotros teníamos el mercado de valores abierto, se colocó una emisión de bonos y eso permitió zafarnos, porque era una yugular que teníamos. Sí. Cada vez que República Dominicana tenía que votar en un organismo internacional... Recuperar el derecho de propiedad de la podía acciones. Irse en contra de Venezuela. Definitivo. Entonces después con la operación de la refinería, que fue posterior también, ahí se cortó ese nexo, esa interdependencia con Venezuela. Actualmente el comercio de República Dominicana con Venezuela es muy reducido, poco significativo. Porque Venezuela, las condiciones de Venezuela para hacer negocios no son las mejores. Sí. Lo sabemos. Pero me dice ese venezolano amigo que él acostumbra colectar sobre todo medicinas, cosas, productos, pero sobre todo medicinas. Y que ahí tienen todas las cajas de medicinas que no saben cómo hacerlas llegar a personas que su vida depende de esos medicamentos, que lo tienen que tomar a diario y que ahora no pueden llegar. Bueno, ese no es el impacto económico, pero es un impacto social, Carlos. Pero las relaciones consulares no se han suspendido. Pero ¿cómo tú vas a enviar? Pero si no hay vuelos abiertos, bueno, ¿cómo tú vas a mandar las cajas con los medicamentos? O sea, en ese aspecto sí, porque recuérdate que Venezuela, como tiene bloqueo de algunos, de la mayoría de los aeropuertos de la región, incluso con Argentina los cortó, los venezolanos estaban usando la ruta de Panamá y Santo Domingo para poder entrar a Estados Unidos, porque Venezuela no tiene vuelo directo con Estados Unidos. Entonces, en esa parte, sí, siempre que se producen este tipo de cosas, hay efecto económico. Sí. Pero lo que te quiero haber dicho que son limitados, no tienen la dimensión de antes, si dependíamos de Venezuela prácticamente con el petróleo. Claro, cuando en el gobierno de Hipólito hasta llegó Chávez a venir aquí, hicieron un partido de sobor que jugaban los dos. A mí me correspondió recibir a Chávez y Chávez me llevó Hugo Chávez me llevó a su dogado. Y fuimos a ver. A presentarme. Sí. ¿No saliste contagiado? Del chavismo. Y nos presentó todos sus militares y hasta nos hizo un brindis en el dogado de él. Sí, entonces ahí se fortalecieron las relaciones, pero hubo un momento posterior a eso
que las relaciones como que No, porque Hipólito dijo algo que no le agradó. no le agradó. Sí. Pero fue que, no sé si estoy fuera de contexto, pero Carlos Andrés Pérez ya vivía en Casa de Campo y Carlos Andrés Pérez era un perseguido, un extraditable para ellos. Sí. Pero que se activan las relaciones después con el gobierno que entró después de Hipólito, y ahí entra la participación en la refinería y se acercan más las relaciones. Y había comercio con ellos. Después fue la negociación ventajosa que tú te refieres de la deuda, que se liberó. Y después las relaciones prácticamente se enfriaron después que... Sí, con Guaidó. Sí. Y sobre todo, después de la muerte de Chávez, la cosa cambió mucho. Totalmente. Total. Lo que pasa ahora es a lo que tú te refieres, ese proceso que vive Venezuela, que la República Dominicana hizo un pronunciamiento, que Estados Unidos también. Yo creo que hay, si nos vamos a la causa de la coyuntura que se vive hoy, hay un error de ambas partes en cuanto a la visualización política. O sea, no hay en la historia de que un dictador se haya sacado del gobierno por votos. Con votos. Ni hay en la historia ningún dictador que llame a elecciones si no la tiene asegurada. Eso es verdad. Entonces, Pero en este caso pudo haber sido un desliz no asegurarse de que la oposición capturara las actas, porque la oposición las tiene y la oposición las subió. sí, La subió a un website, hay una página de ella, de esta señora, de la líder, de la verdadera... La líder, sí, María Corina. María Corina, donde en esa página están las actas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Que le están dando tiempo a que fabriquen nuevas actas, que sería un duplicado y falsificado de esas actas. eso es muy difícil porque las actas ya están y con un porcentaje alto donde se demuestra y ya las organizaciones y los países más de mayor incidencia pues ya han admitido que realmente el gobierno hay procesos, perdió. hay procesos, Francisco, hay procesos en países democráticos, países civilizados, en los cuales el conteo a boca de urna ya es oficial y la oposición declina y dice te felicito, ganaste, y todavía no han salido los boletines de lo que sería la Junta Central Electoral, para dejarme entender, Francisco. Pero para mí emitir un juicio desde aquí, sin conocer las interioridades de cómo salieron las actas y cómo se organizó el proceso, es una cosa un poco difícil. Yo prefiero concentrar el comentario en los fines de la política partidista. Se supone que el fin de la política es servicio para buscar el bien colectivo de las sociedades. Cuando las estructuras cambian ese criterio y vienen la parte dictatoriales, evidentemente hay una ruptura. Y hay una ruptura interna y externa. El concierto de las naciones se ha articulado para llamar la atención, pero los mecanismos para salir de una situación como esta no parecen previsibles, porque hoy día hay pronunciamientos de gobiernos muy poderosos de que tienen la certeza de que los opositores ganaron las elecciones, pero cómo le entregan el poder real para ejercerlo mientras esté coexistiendo una institucionalidad marcada por una condición unilateral, porque el presidente lo que ha dicho es que el tribunal decida si se hizo la cosa bien o mal, pero resulta que el tribunal responde a los mismos intereses. Entonces, ahí hay que pensar en que va a haber violencia interna y probablemente intervención externa. ¿Y cómo tú ves, Francisco? Perdóname, Adelante. estoy usurpando aquí. No, tú eres la productor, discusión. tú eres ¿Cómo productor, tú ves Carlos. el hecho de que 4 países se adelantaran inmediatamente a aprobar, coincidencialmente, Rusia, China, Nicaragua y Cuba? Bueno, eso es claro, si estaban alineados. Pero yo creía que ellos eran no alineados, Francisco.
en esa causa son alineados. Sí, está muy interesante el tema, pero si pudiéramos retomar el enfoque económico, porque yo hablaba con estos venezolanos y apoyo a Francisco en su posición de que él no tiene un reporte directo, de que no tenemos un reporte directo oficial que diga esto fue de esta forma. Entonces nos está diciendo hay que invitar a Leonel Fernández, que fue la persona de mayor categoría y mayor relevancia de los dominicanos que estuvo. Sí, pero el hecho de que vayamos para una semana con una votación que no llega ni a los 15 millones, de que hubo un hackeo, toda la Junta, generalmente, la de aquí también lo ha sido, la de Estados Unidos. Cuando hay elecciones, los hackeadores buscan ser noticia, ¿no? Eso pasa en todo, ¿eh? Sí. Y que tú a esta altura de juego, cuando se supone que en todas las elecciones aquí nosotros vivimos, en Santiago, en La Vega, no hubo boletines detallados. ¿Y por qué no presentar las actas si la oposición ya presentó las actas que le entregaron en la mesa? O sea, hay evidencia aquí de que algo no anda claro. Correcto. Entonces me decía, como volviendo por lo económico, yo le preguntaba, y en un escenario creado de que Chávez, el chavismo desaparezca y que ganó el grupo de la oposición, ¿retornarías a Venezuela en lo inmediato? ¿Cuál es el pensamiento del venezolano de la diáspora? Me dijo, mira, el cálculo que tenemos es que se necesitan 10 años para devolver la economía donde estaba cuando ellos asumieron. Entonces, un 30% quizás regrese a Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Y por aquí voy. ¿Entienden ustedes que los países de Latinoamérica especialmente, bueno, y algunos de Europa, se están beneficiando de la economía, de los ahorros de esos venezolanos y que pudiera haber un crecimiento, un índice de crecimiento adicional por la actividad económica que ellos generan? Como que dicen los médicos, cuando un paciente no está muy claro en su evolución, pronóstico reservado. Es que aquí va a depender mucho de la reacción, de la actitud, de la confianza. O sea, son muchos factores ante los cuales tú tienes que esperar para ver cómo va a responder esa gente, ¿no? Si va a retornar de inmediato, cuando retorne. O sea, son procesos. Lo primero del proceso es si va a haber el cambio real. Exacto. Eso es lo primero que falta por verse. Y no está a la vista. Bueno, pero eso se preguntaba en el año 1978, cuando Antonio Guzmán es el primer presidente post-Balaguer, post el trujillismo, y le entregan, pero no le entregan ni el poder judicial, ni tampoco el militar. Entonces tiene que ingeniársela. Entonces, hay un bajadero, hay una forma de resolver las cosas, pero para eso tú tienes que tener un asunto transversal que se ponen en el pecho, que se llama... Pero te digo, pero además de los poderes fácticos, yo me voy más atrás. Recuerda cuando cayó la dictadura de Trujillo. ¿Quién hizo el rol para reencauzar las cosas? Joaquín Balaguer. ¿De dónde venía Joaquín Balaguer? De Trujillo. De Trujillo fue presidente incluso, sí. Títere, como sea, pero fue presidente, fue. ¿no? Entonces, es lo que te digo, esos procesos, es verdad, hubo inicio de gobierno, de junta, de gobierno, todo, eso es parte del proceso, ¿no? Pero después, realmente Balaguer es el que retoma, y bueno, a fuego, sangre y fuego, ¿no? Pero se logró retornar a lo que era la democracia. O sea, son procesos, y esos procesos, como te digo, tienen altibajo, ¿no? Sí. Pero no pasó por un proceso bélico. Además, hubo que pasar. Pasamos por el 65. Claro. Y la sociedad quedó dividida. Que fue presión de todo ese proceso, fue parte, digamos, resultado de todo ese proceso. Entonces no se sabe cómo termina en Venezuela. No se sabe. El caso de Pinochet, por ejemplo, que entregó el poder, pero recordemos que se quedó con unos senadores vitalicios, fijos, ¿no? Y se quedó con el control de la Fuerza Armada. O sea, estos procesos, como te digo, no se sabe. Yo no descarto que aquí se esté gestando una posible negociación. Déjame hacer un corte que es mandatorio en balance financiero, porque tenemos sobre estos temas algo que abordar
Y lo voy a dejar así en suspenso sin decir qué es. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Engañó el chavismo a Estados Unidos, por no decir al presidente Biden. Hicieron un acuerdo se llama el Acuerdo de Barbados, donde le dice, te voy a quitar sanciones, algunas sanciones creo que de Cisco, de PDVSA. Bueno, de PDVSA, te voy a comprar petróleo a cambio de que tú organices unas elecciones transparentes, democráticas. Entonces había ese compromiso, se comenzó a aumentar las reservas de petróleo en Estados Unidos, vinieron las elecciones y ahora Estados Unidos dice, tenemos evidencia de que el chavismo perdió las elecciones. ¿Engañó? No, porque el acuerdo fue que el presidente Maduro convocaría a elecciones. No necesariamente que la ganara y que la perdiera, convocaría. Y él se vio combinado a convocar a elecciones. ¿Qué hizo la líder? Como tú decías, María Corina Machado. María Corina. A ella la invalidaron incluso. Sí. Pero ella buscó un ex embajador chavista. No, pero antes buscó otra María Corina. Y se la anularon también. También. Porque parece que Maduro jugó a lo que había jugado anteriormente, a dividir, a mantener dividida la oposición. Entonces, al surgir este liderazgo, ¿no?, de la coyuntura de María Corina Machado, ¿no?, ella buscó a Gonzalo Urrutia, ¿no?, y fueron a las elecciones. Ahora, es lo que tú decías ahorita, Maduro nunca pensó que él podía perder unas elecciones. Aparentemente, la oposición, por montones de razones, señores, 30 años, 25 años de gobierno, producen un desgaste, ya hay una nueva generación, la gente busca un relevo. Además, un país, por más que se proclame el sistema como humanito, lo que sea, ¿no? Óyeme, un país donde 7 millones, la cuarta parte de la población lo abandona. Sí. Óyeme, y además se empobrece porque Venezuela ha perdido el 80% de su Producto Interno Bruto en 10 años. El Producto Interno Bruto de Venezuela ahora mismo está por debajo de República Dominicana. Entonces, ¿sabes lo que significa eso en per cápita? Que después de Haití, Venezuela y Nicaragua son los países que tienen el per cápita más bajo. Sí. Entonces, óyeme. Ahora, Carlos, si esos 8 millones o 7 y pico de venezolanos que están fuera estudiaran en Venezuela, también fuera diferente. Por supuesto, por supuesto. Pero ¿por qué la gente se va? Porque la gente sale de un país, generalmente busca mejoría económica, busca respuesta, más que mejoría en este caso sobrevivencia a veces, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que tomarlo en consideración y pensar uno que en esa coyuntura un gobierno que por demás autoritario, que niega el derecho de la libertad de libre expresión, que tiene presos políticos, que persigue a los opositores. Sí. Oye, pensar que un gobierno así puede tener el apoyo mayoritario de la población es muy difícil. Sí. Ahora, ¿por qué tú pensar en cuanto a la calificativo que da Maduro a la oposición de fascista? No, porque es un discurso de una posición política extremista, de izquierda, o sea, que él es un aliado de Cuba. Yo no sé si realmente haya un verdadero sentimiento de izquierda o el aprovechamiento de una coyuntura de conveniencia, ¿no? Como el mismo jefe de las Fuerzas Armadas, con un discurso sí, también... porque lo que más encaja a la definición y al concepto de fascismo
el manejo del gobierno. Sí, pero lo que quiere decir ultraderechistas, es lo que está usando aquí como anarquista, como rebelde. Fíjate que habló otra de que hay una cárcel para reeducar, una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Y amenaza permanentemente a la oposición. Entonces, la realidad es que esos calificativos y esos términos de que el imperialismo y todas esas cosas, oye, son pasados. ya trasnochados. Trasnochado, definitivo. A mí me gustaría entender la situación porque en el año 1978 yo estuve en Venezuela y me encontré con una huelga por falta de agua potable camino al aeropuerto. Para nosotros en esa época Venezuela era una potencia económica. Entonces yo eso no lo he entendido. O sea, el nivel de pobreza que se veía desde entonces y lo que está sucediendo hoy, yo no sé cómo enlazarlo. Quizá Carlos nos ayude. Yo estuve en los 90, Francisco, y pregunté, cuando iba del aeropuerto, creo que se llama Maiquetía, Maiquetía, cuando voy al corazón de Caracas a alojarme en el hotel, tú ves una serie de casas en la montaña. Y pregunté por qué todas esas casas eran en ladrillos rojos. Bueno, es que esas eran las casas de cartón de los guaraguao y han sido mejoradas. Es que cuando los guaraguao cantaban protesta es porque realmente había indigencia en Venezuela. Pero pobreza ha habido siempre y en todas partes. Ahora, en aquel entonces había pobreza. Recuérdate que una economía puede tener mucha riqueza, pero si hay mala distribución, vamos a tener por dos polos. Por un lado, poco rico, y por el otro lado, mucho pobre. Se parece algo a la economía dominicana. Pero yo creo que con todo y eso la economía dominicana tiene su problema. Pero los niveles de pobreza nuestros están por debajo de la media de América Latina. Claro, son promedios. Si aquí sacamos de que la edad promedio de este grupo, hay un extremo que la va a subir, Sí. Con el perdón. Entonces, fíjate, en promedio la economía dominicana tiene un per cápita que está entre los primeros 5 de América Latina. Sí. Qué casualidad. Veía yo los otros días en una reunión que hubo ahora del Fondo Monetario con los ministros en Costa Rica, ¿no? Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Son 3 de los países que están en los primeros 5 en el per cápita, en la región latinoamericana y caribeña. Sí. Y que en cierto modo están constituyendo un bloque. Pero que también tienen ejemplos que dar. Nos ha costado mucho, porque y esto es responsabilidad de todo el pueblo, no de un presidente, ¿no? Nos ha costado mucho, pero hemos logrado una relativa estabilidad política, social y económica. Y si tú no tienes esas condiciones, es difícil que tú puedas captar, por ejemplo, inversión extranjera, que todo el mundo la quiere. República Dominicana capta la mitad de la inversión extranjera del Caribe. Sí. Y en Centroamérica y el Caribe, que es donde nos ubican, ¿no? Oye, nosotros somos los principales captadores de remesa. Por eso hemos dicho que el principal activo dominicano es la estabilidad macroeconómica. La confianza. Confianza. El principal activo de la economía es la confianza. Sí, sí. Tú haces negocio y tú vas al supermercado y está lleno de la góndola y tú le despachas, pues eres confianza, Porque esa mercancía, hasta que no venga uno y la compre, pero ¿de qué depende que la gente vaya y la compre? De que tenga buenas expectativas favorables sobre el futuro. Sí. O sea, la economía es confianza. Es confianza, fundamental. En primer lugar. Sí. Porque la inversión es el motor de la economía. Sí. Y tú puedes hablar de tasa de interés, tú puedes hablar de ganancia. No. Confianza, expectativa sobre el futuro. Sí. Ahí es que fundamenta. Pudiera suceder que en República Dominicana, con los cambios en el aparato recaudador, digamos, los cambios en la política fiscal, pues se supriman alguna serie de incentivos. Y cuando decimos suprimir incentivos, la gente piensa ley de cine, turismo, frontera. No, algunos incentivos como es bono gas, bono luz, supérate, comer el primero, el Día de las Madres, barrilito, etcétera. ¿No traería esto el mismo impacto social que pudiera ocurrir en una de esas economías que ni es Panamá, ni es Costa Rica, ni es Dominicana?
Subsidio por un lado e incentivo por otro. Canahuate yo creo que tiene mejor explicación que yo de eso. Sí, la parte del subsidio no debe ser como criterio eterno, porque la gente se acostumbra a no trabajar. El subsidio y las ayudas sociales son necesarias focalizándolas Exacto. y por periodo determinado. Y cuando Hermógenes se refiere a la reforma, no me atrevo a opinar todavía, mientras no vea el proyecto de ley que se someta al Congreso Nacional, porque si bajamos tasa, entonces pudiéramos ver que la ampliación de la base no tiene el mismo impacto que si ampliamos la base de productos que hoy gozan de exención, y me estoy refiriendo a lo que es ITEVIS. Claro. No tiene el mismo impacto que si tú subes la tasa y grava, eso viene exento. Si tú bajas la tasa, entonces hay un efecto compensatorio y los más bajos quintiles de la economía serían los que se ven más afectados. Claro. Así mismo es, pero es que en términos técnicos y laborales se habla de derecho adquirido. O sea, un derecho adquirido y también en los términos, yo creo que eso es más de los sindicatos que de otra cosa. Derecho adquirido, que después, buscando la etimología social, podemos decir que cuando estábamos pequeños decíamos lo que se da no se quita. Y después Serrat lo ratifica en una de sus canciones. Entonces, cuando yo estoy recibiendo vía el barrilito en Jimaní, a través del senador o de los diputados, unos medicamentos, unas recetas cubiertas, porque eso es asistencia médica, comida, no sé qué cosa, ayuda, hospitalización, y súbitamente eso se me retira, definitivamente creo que tiene un impacto social equivalente a las razones que han impedido que el primer código sea aprobado, cual que sea. Depende, porque si salud pública cumple su rol de atender a la sociedad, el legislador no tiene por qué ir con esos barrilitos a ayudar en la salud. Si cada institución cumple su rol, entonces se justifica claramente y sin efectos colaterales la supresión de esas ayudas. Esa ayuda es clientelismo también. El clientelismo. Porque cuando es un subsidio, se supone que es una ayuda como parte de la política social. Es que comenzamos hablando de Petrocaribe, que es lo mismo, de manera macro. Sí, en términos de redistribución, bueno, el objetivo de los programas sociales es garantizar una mejor redistribución. La gente que le llega a través del senador o lo que sea, es una redistribución, pero es preferible que se haga focalizado y que se maneje vía lo que son las políticas sociales, para evitar el clientelismo. Ahora, podríamos preguntar. Qué bueno sí. que al regreso de esta pausa nosotros vamos a conectar, porque tenemos un segmento que se llama Contaduría y Finanzas, que la gente lo espera mucho, para ver cómo anda la contaduría, pero en esta vez estamos como envueltos en unos temas demasiado actualizados. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Mientras en República Dominicana se dice, bueno, no es noticia el comportamiento de la tasa cambiaria, porque se puede disparar 50 centavos y es un escándalo, pero vuelve y regresa a la base.
y se mantiene oscilando donde se ha dispuesto que debe estar, donde la administración de la moneda impera. Entonces, una manera de reírse, pero eso es sarcasmo, de la situación venezolana es hablar de la devaluación del bolívar. Incluso los mismos venezolanos dicen, te pago en bolívar. No sé cómo ustedes ven la importancia del valor de la moneda, sobre todo en un país que está sumido en una crisis social. En cualquier país que es clave el manejo de la moneda. Fíjate que países que se caracterizaron por ser antiimperialistas, como fue el caso de Ecuador, en medio de un desorden, claro, pero después Correa tuvo la oportunidad de revertir esa situación, no lo hizo. El Salvador también fue en medio de una coyuntura, Panamá desde su origen también tiene el dólar, y Milei, uno de sus lemas fue que iba a dolarizar a Argentina. Sí. Parece que a la gente le agradó porque votó por él. Porque el problema es que cuando tú manejas mal los asuntos monetarios, es un conducto, un canal directo para la inflación. El Banco Central emite y mientras más aumenta la masa monetaria, van a aumentar los precios. Ese fue el caso de Venezuela, ¿no? Pero ¿cómo logró Venezuela hasta cierto punto? Y hay que reconocerlo, que después de tanto desastre, ¿no? Se logró bajar la inflación. De llegar a ponerle 5-0, quitarle 5, poner... Desastre. Es prácticamente dolarizando. Cuba, que es enemiga de Estados Unidos, todos lo sabemos, ¿no? Incurrió en lo mismo, financiar programas sociales. ¿De dónde van a salir los recursos? Nosotros estamos en una encrucijada. Si no le ponemos a costo la situación de los déficits, vamos a seguir incurriendo en endeudamiento y llegará un momento, ya estamos por ahí, que la cuarta parte del presupuesto se va de los ingresos corrientes para pagar los intereses. Pero Carlos, yo creo que en cuanto a ese punto de vista, la prioridad de Venezuela hoy no es económica, es política. No, pero lo económico está. Sí, caminan juntos. Sí, no, pero tú en un ambiente inestable políticamente, medir valoración monetaria tiene poco sentido. Pero casi todos los países que he hecho mención, sí, directo o indirectamente, lo que han hecho es dolarizarse. Tú vas a Cuba y el dólar es la moneda más relevante. Sí. Entonces, Venezuela pasa todo eso que tú y en Venezuela también pasa lo mismo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el manejo de los agregados monetarios y manejo irresponsable por parte de los gobiernos es lo que en la mayoría de las veces conduce a estos desastres, que obviamente la economía es la receptora, ¿no? La que difumina el problema, pero el origen muchas veces está en los aspectos monetarios. Naturalmente las causas están en el aparato productivo. Seguro. Porque la economía financiera es papel. La economía real es la que determina si no hay producción, si hay escasez. Vuelvo a poner el ejemplo de Cuba. Pero me dice un venezolano. Cuba importa el 80% de lo que consume. Inexplicable. Pero me dice un venezolano, yo dejé todo en mi país y llegué a con una mano delante y otra detrás. Eso quiere decir, con una fundita negra en la mano, eso quiere decir, con nada. Y me dice, y yo lo único que necesito en la vida es la oportunidad de poder trabajar. Y hoy por hoy estoy optando por sacar una casa y ahí ya tengo un carro y ya tengo un nivel de vida y lo que quiero comprar lo encuentro en los supermercados. Entonces, eso, ¿será que colige con lo que decía Fabio de que si esos más de 8 millones de la diáspora estuvieran allá? No, es que no estuvieran vivos. La mayoría no estuviese vivo. Es que la gente necesita incentivo en la vida para luchar, lo que decía Francisco ahorita. Sí, pero los programas sociales, ¿cuál es el problema que tienen los programas sociales? Que acostumbran a la gente. Sí. Entonces tú le estás matando el incentivo para hacer algo. Sí, pero fíjate, si esos 7 millones estuvieran allá, o estuvieran muertos, como tú dices, o el sistema hubiese cambiado. No lo sabemos. Una de dos. Yo personalmente pongo en duda
esa teoría. Yo la pongo en duda porque ha habido, los intentos han estado. ¿Dónde está el que se fue a España, el socio? López. López. ¿Dónde está López? Está exiliado en España. Ahora, ¿luchó o no luchó? Oye, lo condenaron a 14 años de cárcel. Se vistió de yo no sé qué y cruzó la frontera y cuando llegó a Colombia encontró soporte y cogió un avión. Entonces, ¿hizo o no hizo López? Él hizo. ¿Tuvo resultados? No, porque ya aquí definimos, contrario, Francisco, a la revolución de abril del 65 en República Dominicana, ya aquí definimos que Venezuela, el venezolano, es una persona impuesta a las comodidades que le trae el petróleo y que a nosotros no nos está dando el oro. Pero mira, yo no sé si tuvo o no resultados la lucha de López. Como que nosotros nos preguntáramos, ¿tuvo buen resultado en la invasión del 14 de junio? Sí, lo tuvo. Dejó ¿De inmediato? Tuvo. No necesariamente No de inmediato. inmediato. Los resultados. Tuvo su efecto. Exacto, Sí, sí. claro. Toda acción, lo que pasa, o sea, un cambio no se genera de esta coyuntura sin sangre. Cuando tú haces la cosa bien, muchas veces dicen, no, tú eres un pendejo. Lo que nosotros tú eres un vivimos- estúpido. Pero hacer la cosa bien, Sí. aunque no te dé de inmediato el resultado, a la larga Da te su deja, efecto. da su fruto. Porque, oye, lo que nosotros vivimos hoy, se lo debemos en gran parte a mucha sangre que Claro, se derramó. claro. Nosotros no votamos ninguna, Claro. pero mucha gente de nosotros perdió la vida y perdió, o sea, hay que estar dispuesto. Pero eso se consigue estando dentro. Tengo dos o primos desde debajo de la afuera, tierra. haciendo el trabajo. Los casados. El mundo de los impuestos, tenemos a un planteamiento muy en firme para ustedes. Volvemos. El mundo de los impuestos, mirando el comportamiento, asumiendo la experiencia de los pasos que ha ido dando, de cómo se ha ido degradando lo que es la revisión del Código Penal y cómo se ha ido retrasando, yo quisiera que trajéramos luz a los televidentes de Balance Financiero, si optaría el gobierno por dosificar lo que sería un pacto fiscal, convertirlo en reforma tributaria, con cápsulas que se llamen normas, emitiendo normas de lo que piensa pudiera haber sido un pacto fiscal, mirando la imposibilidad que ha tenido este código al que me he referido, que es el penal, y que ya al momento de prácticamente ser promulgado, pues se congeló de nuevo. Francisco Canahuate es el dueño del mundo de los impuestos. Tú haces una comparación, hermano, un poco difícil de conciliar, porque el Código Penal es una necesidad sentida para actualizar el cúmulo de penas en el país y traer todos los delitos nuevos que se han estado cometiendo, que no están previstos en el Código Penal actual. Sin embargo, hay un consenso en la necesidad de su actualización, no así en el contenido. Hay detalles que son trascendentes desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista moral, y la parte de los derechos ciudadanos. El tema de las causales ha sido el punto más crítico, pero hay un tema constitucional. El artículo 37 de la Constitución establece el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, viene un tema de discusión en el que el balance financiero no se va a involucrar qué vale más, si la vida del niño por nacer o la vida de la madre. Y yo pienso que el médico tiene un protocolo que cuando la madre está en peligro, él trata de salvar ambas vidas.
Y parece que ahí es donde viene el punto, que uno entiende que eso no es suficiente, sino que debe haber una libertad para no dejar nacer a los que están por nacer, que también tienen derecho porque ya son personas. En el caso del Código Tributario, no se trata de eso. En el caso del Código Tributario, lo que hay es un compás de espera donde los diferentes intereses tratan de articularse y conciliarse, y corresponde a la autoridad, a los que tienen iniciativa de ley, concebir un instrumento que sea acorde con las necesidades actuales. Pero cuando hablamos de pacto fiscal, no es solamente la parte tributaria, ni se refiere a las normas que emite la administración tributaria, sino que tiene que ver tanto con los gastos como con los ingresos. El tema de los gastos es reclamado que tengan calidad y racionalidad, y es también un mandato constitucional la racionalidad en el gasto público. Pero el tema de los ingresos es lo que más crea dificultad, donde hay unos sectores que hoy están siendo sobrecargados con la tributación y otros que no están tan sobrecargados. Entonces, cuando tú le preguntas a los que están sobrecargados si quieren que se les disminuya esa carga, te van a dar el aplauso. Pero los que ahora están menos sobrecargados, si tú le planteas que deben aportar un poquito más, tienen una negativa. Entonces, ahí es donde viene la autoridad y debe ejercer la función para la cual se ha seleccionado. El Congreso Nacional será apoderado de un proyecto de modificación en ese sentido en su momento, y la sociedad tendrá la oportunidad de ir a la vista pública, pero se está haciendo largo el tiempo y no se envía, no se tiene un proyecto ya definitivo que sea la iniciativa gubernamental, que es la que va a terminar introduciendo las modificaciones. Nosotros esperamos que se tomen en cuenta todos los intereses, pero fundamentalmente el interés nacional, el interés general de la nación, que debe primar por encima de los intereses sectoriales. Eso no significa que estamos abogando porque se maltrate a ningún sector, sino que se mejore la condición de la tributación para toda la colectividad. Muy bueno, muy bueno. Ahora, Carlos, ¿hasta dónde pudiera un posible pacto fiscal, primero, poder pasarse y segundo, impactar en el tema que tú abordabas, que es en el déficit fiscal? Mira, yo creo que se nos está haciendo un poquito tarde. Yo vi que se está considerando, se está sometiendo a una reforma a la Constitución, para la cual tendríamos 4 años por delante, ¿no? Sobre todo porque el actual mandatario ya se adelantó que no se va a reelegir. Y la priorizó. Sin embargo, ya en octubre, con el inicio del mes de octubre, debe ser depositado en las cámaras el presupuesto nacional, que debe estar ya bastante avanzado. Es de esperar que ese presupuesto vaya acompañado de una reforma fiscal, porque no podemos seguir aprobando presupuestos con déficit que en torno a un 3% del Producto Interno Bruto. Y espérate, un déficit cuasi fiscal que ya ronda del Producto Interno Bruto, bueno, el 15% de la deuda, porque aquí se habla de la deuda del sector público no financiero, que es el 45%, pero hay un 15%, que la tercera parte, que es la deuda del Banco Central, que es deuda pública, Sí, deuda pública. porque es parte de la deuda pública consolidada. A eso hay que buscar una solución, porque originalmente creo que fueron unos 200 mil millones de la quiebra bancaria. Pero ya esa deuda va casi por los 20 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Banco Central emite, se supone que el Banco Central no está para financiar deuda. Cuando lo hace a través de los famosos inorgánicos. Y el gobierno o le paga o desmonetiza, como lo hacía Balaguer antes, ¿no? Pero en este caso el Banco Central emite, pero si deja esa emisión, eso va a generar inflación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Emitir deuda para recoger su propia deuda.
Y eso se ha convertido en una montaña rusa que ahora en la reforma fiscal debe buscársele algunas respuestas, porque en el 2007 se hizo una ley de capitalización del Banco Central. La idea era pasarle deuda pública al banco para que con el rendimiento de esa deuda el banco pagara y no hubiera la necesidad. Explícame algo, Carlos. El mes pasado, el Banco Central publicó su estado financiero, donde muestra un patrimonio negativo de 62 mil millones. Claro. La única institución bancaria que puede existir con patrimonio negativo es esa. Es que es deuda pública, es deuda del gobierno. El gobierno, por ley, tengo entendido, que tú me corriges, tiene que responder por esa deuda. Por eso cuando se habla de la deuda, de la deuda consolidada, hay una parte que se llama deuda intragubernamental, porque tú no te puedes deber a ti mismo. Pero ¿no? pudiera ser el costo, del valor de la moneda. Pudiera ser ese el costo del valor del peso dominicano, de que voy a represar, no, al revés, la estabilidad. Voy a represar pesos. Pero claro. Para que el peso no vaya a buscar dólares. Pero claro, se supone que el Banco Central, todos entonces los intereses que paga, el costo fueran de a la circulación. Sí. Tuviéramos una inflación de 3 dígitos, ¿no? Entonces, pero es que eso yo pienso que también debe ya buscársele respuesta en la próxima reforma. Es más, esta semana el economista Andy Dauer escribió un artículo muy interesante sobre ese particular. Seguir más lejos, Milei acaba de hacerlo en Argentina también. Pasó la deuda del Banco Central al Tesoro, aquí podría ser Hacienda, ¿no? Entonces, incluso Hacienda creo que son exentos los títulos de Hacienda. Sí, lo son. Y eso podría conseguir una tasa efectiva que podría ser menor, ¿no? Y sería más atractiva para los inversionistas. O sea, hay mecanismos. Pero es que el problema no es de flujo, el problema es de ingresos y gastos de la institución. Sí, pero lo del gasto sabemos que está, bueno, posiblemente habría que hacer que racionalizar, como dice Canaguasta, elegantemente, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es el problema del gasto? A veces no es la magnitud del gasto, es que hay gastos que irritan a la población, que tienen que sacrificar su ingreso para pagar impuestos, porque vamos a estar claros, cuando se hace una reforma, en principio, el consumidor ve reducir su capacidad de compra y el empresario ve reducir lo que es su capacidad de inversión. Así mismo es. Bueno, parece que una conclusión rápida, porque se nos va el tiempo, una conclusión rápida es que Francisco dice que una cosa es el destino de el Código Procesal Penal y que está muy lejos de lo que es una reforma tributaria y que por tanto la reforma tributaria, aunque esté un poquito pausada, ¿cómo es? La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Exacto. Con ese eslogan diferida. Con ese eslogan agradecemos la sintonía de esta edición de Balance Financiero, la visita de Carlos Cuello, a quien esperamos de nuevo por acá, y también la participación de Fabio Roa. Tengan ustedes muy buen fin de semana.